Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio virtual que cada viernes viene realizando la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. Enfocados a sus diferentes áreas de acción, por supuesto, ya sea desde el área de desarrollo humano y sociocultural, desde el área de agroecología y desde el área de alimentos y nutrición. El tema que nos convoca hoy y haciendo honor a su día es el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre. Me presento, soy Dionisia Carballo, docente investigadora de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, quien va a estar moderando el conversatorio esta noche. Bueno, quiero comentarles además que este conversatorio está siendo transmitido en tiempo real a través de Facebook Live y también lo podrán tener disponible en nuestra página de YouTube de Ecología Humana en Acción y entonces lo podrán tener disponible luego la grabación en esa página. Quiero primeramente agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. En nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la dirección de la carrera a cargo del ingeniero en Ecología Humana Federico Vargas, quien también nos acompaña esta noche en este espacio virtual. Bueno, sin más, pasamos al desarrollo del tema que nos convoca esta noche, Día Mundial de la Alimentación, con el lema Cultivar, Nutrir, Preservar Juntos. En los 75 años que han transcurrido desde la fundación de la FAO, el mundo ha avanzado mucho en la lucha contra la pobreza, el hambre y la malnutrición. La productividad agrícola y los sistemas alimentarios han recorrido un largo camino. Aún así, demasiadas personas siguen siendo vulnerables. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. La pandemia del COVID-19 se ha sumado a este desafío, amenazando con revertir los progresos importantes realizados en seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida. Ahora es el momento de abordar las desigualdades e ineficiencias persistentes que han continuado atormentando a nuestros sistemas alimentarios, economías y estructuras de apoyo social. Ahora es el momento de reconstruir mejor. Los agricultores familiares de todo el mundo, casi 800 millones de personas, han sido durante mucho tiempo innovadores agrícolas. Gestionan el 75% de las tierras agrícolas del planeta y producen alrededor del 80% de los alimentos del mundo. Ellos trabajan constantemente para adoptar sus métodos a todo lo que se presente, desde plagas hasta crisis relacionados con el clima. Estos héroes en la alimentación, de la alimentación han seguido trabajando durante toda la pandemia del COVID-19. La primera de una larga de trabajadores dedicados a producir, procesar, transportar y comercializar alimentos en circunstancias difíciles. La mayoría de nosotros dependemos de ellos, pero a menudo los pequeños agricultores son los más vulnerables de esta crisis. Todos tenemos un papel que desempeñar para hacer realidad la visión de un mundo sin hambre y malnutrición. No debemos dejar que los hábitos sostenibles se queden por el camino en tiempos de crisis. Podemos tomar decisiones alimentarias saludables, podemos hacer nuestra parte para reducir desperdicios, podemos abogar porque los gobiernos, empresas y organizaciones compartan conocimientos y apoyen sistemas y medios de vida sostenibles y resilientes. Juntos podemos cultivar, nutrir y preservar nuestro planeta. Es por ello entonces sumamente importante conocer el abordaje de diferentes experiencias de cómo se está viviendo el Día Mundial de la Alimentación, con la crisis que estamos atravesando hoy en día. En este sentido, le vamos a escuchar a nuestros diferentes y excelentes panelistas de esta noche las acciones que vienen realizando en las diferentes instituciones en las cuales se desempeñan. Es momento de presentarles entonces a nuestros panelistas quienes nos acompañan esta noche y también mencionarles un poco cuál será la temática que estaremos siguiendo durante el conversatorio.
Los panelistas tendrán su espacio para desarrollar su tema y ustedes podrán realizar sus consultas a través del chat o del mensajero de preguntas y respuestas. Una vez finalizada la ponencia, posterior a ello, se estará respondiendo a dichas preguntas. Bueno, pasamos entonces a la presentación de nuestros disertantes, al primer de los invitados que tenemos esta noche. Es el señor Jorge Mesa, representante de la FAO en Paraguay, quien nos va a estar hablando sobre el tema el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Bueno, vamos a conocerle un poco más entonces a nuestro primer invitado de la noche, al señor Jorge Mesa. Él es ingeniero forestal, especialista en ingeniería económica, máster en silvicultura en los trópicos y subtrópicos, y fue asesor forestal para la Cooperación Alemana de Desarrollo y coordinador de programas de desarrollo forestal y ambiental para el Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador y para los países de la región amazónica. Desde el año 2009 trabaja en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, como oficial forestal para América Latina y el Caribe de la oficina regional. Actualmente es representante de la FAO en Paraguay. Bueno, entonces de esta manera le conocemos un poco más a nuestro primer invitado. Bueno, entonces de esta forma, Jorge, te invitamos a que compartas con nosotros tu presentación. Dionisia, te agradezco mucho, muy amable por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Como tú muy bien lo mencionaste, voy a hacer una presentación sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que en este 2020 fue publicado por la FAO con el lema Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables. ¿Están viendo mi presentación? Sí, lo estamos viendo, señor Jorge. Ok, voy a referirme a unos datos a nivel mundial y después llegaremos a una introducción en el contexto Paraguay. Entiendo que tenemos otro panelista que va a hablar más sobre el tema de Paraguay. Y ahí, en un contexto mundial, avanzar con el tema de la subalimentación, sobre el tema del hambre y los datos que tenemos como FAO. Al 2019 se contabilizan alrededor de 687 millones de personas en situación de subalimentación, es decir, pasando hambre. Esto corresponde al 8,9% de la población. Hay un punto de inflexión muy importante que fue el año 2014. La cifra del hambre, la subalimentación se venía reduciendo paulatinamente, pero en el 2014 se dio un punto de inflexión y comenzó nuevamente paulatinamente a subir la cifra de la subalimentación. Esto corresponde a un ciclo económico. Teníamos hasta el 2014 una fuerte expansión de la economía que de alguna manera llegaba hacia los más vulnerables, más pobres, y entonces la pobreza, la subalimentación se iba reduciendo. La expectativa con las últimas cifras que tenemos es que al 2030, cuando se termine el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lamentablemente no vamos a alcanzar con el ODS 2 relacionado con el hambre ni con el ODS 1 relacionado con la pobreza, ¿no? Al 2030 se estima que habrá alrededor del 9,8% de la población mundial estará en situación de subalimentación y hambre. Esto corresponde a alrededor de 841 millones de personas, es decir, un incremento a las cifras que tenemos actualmente en términos absolutos y relativos. Hay unos datos curiosos del indicador de África en relación a la subalimentación, que al 2019 es 250 millones de personas, pero la expectativa ahí es un incremento muy sustantivo de la subalimentación del hambre en esa región, llegando a 433 millones hasta el 2030. Y en Asia, una situación inversa, una reducción de 381 millones de personas a 329 millones de personas. Es decir, Asia está en una tendencia a la reducción, mientras África está en una tendencia hacia el incremento. América Latina también con un incremento, pasando de 47 millones de personas de hambre a 66 millones de personas en el 2030. Esto en términos relativos quiere decir que, como les dije, al 2030 habrán 9,8 millones de personas, 10% de la población, en situación de subalimentación y hambre,
En África será 25% de la población, es decir, 1 de 4 personas estará en situación de hambre. Ahora es 1 de 5 personas, alrededor del 20%. En Asia una reducción de 8,3% a 6,6%, y en América Latina un incremento de 7,4% a 9,5%. Es decir, en América Latina tendremos casi 10% de la población en situación de subalimentación hacia el 2030. Veamos un poquito el dato de América Latina. Ahí es diferenciado de acuerdo a las subregiones. En África del Sur se incrementará, en Centroamérica se incrementará de manera muy sustantiva, y la única subregión donde se espera una reducción es en el Caribe, pasando del 16% a 14% de la población hacia el 2030. La media regional 9,5%, pero en todo caso todavía son valores altos en relación a una meta esperada de 0 hambre hacia el 2030. Y la pandemia nos trae un elemento de complicación adicional en un escenario pesimista. A las previsiones que teníamos para el 2030 de 841 millones de personas se sumarían alrededor de 60 millones de personas adicionales como consecuencia de la pandemia en un escenario pesimista en términos del crecimiento del PIB, ¿no? En el 2020 y en el 2021 en una reacción a la pandemia. Esto habría que acompañarlo, pero en términos generales, en un escenario pesimista, alrededor de 60 millones más de personas pasarán a la situación de subalimentación hambre como consecuencia de la pandemia a lo previsto que teníamos para el 2030. Me gustaría referirme a la escala de experiencia de la inseguridad alimentaria, que es una escala en la que la FAO también mide en un contexto global a nivel de los países. Esta escala tiene 3 niveles: el de seguridad alimentaria y el de inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria grave. La inseguridad alimentaria moderada es cuando las personas tienen que reajustar sus dietas, tienen que reducir la cantidad y la calidad de alimentos que consumen frente a una incertidumbre de tener o no los recursos o los alimentos. Y la inseguridad alimentaria grave es cuando, en consecuencia de esa incertidumbre y de la ausencia de alimentos, las personas han pasado 1 o más días hambre, es decir, han pasado realmente hambre. Y cuando aplicamos esta escala que viene a través de una encuesta en un contexto global, las cifras de la inseguridad alimentaria se inflan sustancialmente. Recuerda que hacía referencia que tenemos alrededor de 641 millones de personas en el mundo en una situación de hambre. Cuando aplicamos la escala nos dice que alrededor de 746 millones de personas han tenido o tienen inseguridad alimentaria grave, es decir, han pasado 1 o 2 días con hambre, y 2.000 millones de personas, que es una cifra enorme en el planeta, tienen una inseguridad alimentaria que es moderada o grave, es decir, que han tenido que reducir la cantidad de alimentos. Y esto varía de región a región. En América Latina son 62 millones de personas en inseguridad alimentaria grave. Recuerda que cuando pusimos las cifras de subalimentación hacíamos referencia a 47,7 millones de personas. Cuando medimos con esta escala, esa cifra llega en América Latina alrededor de 62 millones de personas. Es decir, en inseguridad alimentaria grave hay más personas de las que están en situación realmente de subalimentación. Y es porque si bien tienen alimentos, han dejado de comer 1 o más días y han sentido el hambre. Y frente a una expectativa y una incertidumbre, 205 millones de personas. Esto, en términos porcentuales, podemos decir que 1/4 de la población mundial está en una situación de inseguridad alimentaria moderada y grave. En África llega a la mitad de la población. La mitad de la población ha tenido que reducir la cantidad de alimentos frente a la incertidumbre de tener alimentos y cambiar sus hábitos alimentarios. En Asia al 22%, y en América Latina y el Caribe llega al 31%, es decir, 1 de cada 3 personas aproximadamente tienen una inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que es bastante grave, valga la redundancia, en un contexto en el cual tenemos en principio suficientes alimentos para alimentar a la población mundial. Vamos un poco al tema de nutrición, que también trae el informe.
Este gráfico no es para que lo puedan leer, pero sí para que tengan una idea de cómo el nivel de ingresos de los países cambia sustantivamente las dietas de la población. Ahí está, el pastel muestra una distribución por grupos de alimentos que son consumidas cotidianamente y de dónde viene la energía. Arriba está el mundo, después tenemos los países de ingresos altos, con un pastel ahí bien diversificado de consumo de grupos de alimentos, y a medida que vamos bajando el nivel de ingresos de los países a ingresos medios altos, después de ingresos medios bajos y finalmente a países de ingresos bajos, vemos que cambia sustantivamente el uso de alimentos dependiendo del grupo. En los países de ingresos bajos, casi el 58% de los alimentos provienen de cereales, de tubérculos, de raíces, ¿no? Y esto provee alrededor del 68% de la energía alimentaria. Es decir, cambia sustantivamente el hábito de consumo en función del ingreso, y esto es eventualmente lógico, pero cuando hacemos el análisis con el nivel de ingresos de países, esto se va confirmando de manera mucho más evidente. Esta situación hace que las metas mundiales de nutrición aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud y su extensión de las metas hasta el 2030, en principio no se vayan a cumplir, con excepción del tema de la lactancia materna. Esas metas son la reducción del retraso de crecimiento, reducción de la anemia, la reducción de los niños que nacen con bajo peso, la reducción del sobrepeso infantil, el incremento de la lactancia materna y la reducción de la emancipación. Cuando vemos los indicadores de un contexto global, con relación al retraso de crecimiento, se ve una reducción, la tendencia es a una reducción, no obstante, no llegaremos a las metas establecidas para el 2025 y el 2030. En el tema del sobrepeso, por el contrario, la tendencia global es a incrementarse. No cumpliremos con la meta del 2025 y peor con la meta del 2030. En el caso de la emancipación tenemos el dato del 2019 que se aleja todavía del dato del 2025 y 2030. En el caso de bajo peso al nacer, si bien también aquí tenemos una tendencia a la reducción, no alcanzamos a la meta. Y en la lactancia materna exclusiva es en el único indicador que al 2025 y 2030 se cumplirá en la prevalencia de la lactancia materna. En relación a la obesidad en adultos, la tendencia es a un incremento sustantivo. Cuando en 2030 se esperaba una obesidad en adultos cero, estamos muy alejados de la meta y nos estamos alejando sustantivamente de las metas. Y para ir terminando, me gustaría hablar sobre los costos de las dietas, y aquí pensar en los tres tipos de dietas que se han analizado en contexto global. Una dieta suficiente en cuanto a energía, es decir, una dieta independientemente de los nutrientes y de su nivel de variabilidad de los alimentos que se consumen, una dieta suficiente en cuanto a energía que alcanza las 1.600, en términos generales, las 1.600 kilocalorías por persona al día. Después, una dieta adecuada en cuanto a nutrientes, es decir, que alcanza los niveles energéticos y además provee 23 grupos de macro y micronutrientes a través de la proteína, de los carbohidratos, de las grasas, de las vitaminas, los minerales que se obtienen. Y la dieta saludable, que es una dieta adecuada en cuanto a nutrientes y adecuada en energía, es una dieta que no pasa el valor energético y que nos provee las vitaminas, los minerales necesarios, pero además viene de un grupo mayor de alimentos, una diversidad mayor de alimentos, y ahí al menos 400 gramos de frutas y verduras todos los días, no más del 30% de la dieta en grasas insaturadas principalmente, no más del 10% de la dieta en azúcares libres y preferentemente no más del 5%, y no más de 5 gramos de sal por día, lo que se podría en términos generales, claro, variando de la contextura y la edad de las personas y el género, cambiar esta dieta, pero en términos generales una dieta saludable sería eso. Cuando aplicamos y vemos los costos en un contexto global de lo que es tener una dieta suficiente en cuanto a energía, suficiente en cuanto a nutrientes, una dieta saludable, vemos un escenario bastante difícil, tener un reto y un desafío para los países en el mundo. Una dieta saludable en un contexto global
no podría ser adquirida por 38% de la población, es decir, 40% de la población por el costo de la dieta saludable no podría adquirirla. Esto quiere decir alrededor de 3.000 millones de personas. Una dieta adecuada en cuanto a nutrientes no podría adquirir el 23% y una dieta adecuada solamente en cuanto a energía no podría adquirir el 4,6%. Y ahí un poco explica por qué nuestra muy mala alimentación en contexto global, ¿no? Y también está asociado al tema de la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad a los alimentos y el costo de las dietas, ¿no? Y en África la situación es bastante fuerte porque el 73% de la población no tendría los recursos necesarios para comprar una dieta saludable y el 50% una dieta adecuada en cuanto a nutrientes. De ahí nos explica un poco esa situación que les mostré al inicio de ese cambio que se está dando, ¿no? En África un incremento sustantivo y en Asia con valores de dietas más asequibles, una reducción en el número de personas en situación de subalimentación y con una mejor alimentación. Ya en América Latina y el Caribe, alrededor de un cuarto de la población no tendría acceso a una dieta saludable. Veamos qué pasa en Paraguay. En Paraguay, una dieta calórica cuesta 95 centavos de dólar, esto quiere decir alrededor de 6.000 guaraní, y casi todos tienen acceso a una dieta en términos calóricos. Cuando vemos una dieta adecuada en cuanto a nutrientes, cuesta alrededor de $3.32, que son alrededor de 21.000 guaraníes, y ahí solamente el 13,7% no podría adquirir eso. Pero en una dieta saludable el costo es de $3.89, que quiere decir alrededor de 26.000 guaraníes. 18% de la población por sus ingresos no tiene la posibilidad de comprar una dieta saludable. 18%. Eso no quiere decir que el 82% se está alimentando bien. Es decir, si todos decidimos alimentarnos bien, el 18% no podría adquirir una dieta saludable. Pero ¿qué pasa con el 82%? El 82%, si bien tiene los ingresos para comprar una dieta saludable, por sus hábitos alimentarios, por su forma de alimentarse, no se alimentaría saludablemente. Y esto se refleja en los indicadores que tenemos para el Paraguay. En el Paraguay, 12,4% de los niños menores de 5 años están en una situación de sobrepeso e incrementándose del 11,3% en el 2012 al 12,4% ahora en el 2019. Con relación a la obesidad en la población adulta mayor de 18 años, casi el 20%, un poco más del 20% de la población, 1 de cada 5 de los adultos es obeso. Y aquí la tendencia es a incrementarse del 18 al 20,3%, que es el dato que tenemos actualmente. Y por otro lado, la subalimentación que llega en Paraguay al 8,8%, o sea, hambre de 8,8%, la prevalencia del bajo peso al nacer que todavía es del 8,1%. La noticia buena es la reducción del retraso en el crecimiento en los niños menores de 5 años, que ha bajado de 10,7% en el 2012 a 5,6% en el 2019. Ese es un indicador importante. Y también la prevalencia de la lactancia materna, que se ha incrementado del 24,4% al 29,6%, exclusiva en los primeros 5 meses de edad, es decir, casi el 30%. Y finalmente, algunos lineamientos de políticas para promoción de dietas saludables, pensando que el sistema alimentario somos todos, desde los que proveen los insumos productivos, los agricultores, los que transportan, comercializan, transformación primaria, secundaria, hasta el consumidor y hasta aquellos que tratan con los desperdicios de los alimentos, se necesitan políticas que abarquen todo este sistema alimentario. Lógicamente, importante reducir los costos de los alimentos nutritivos, ahí fomentar una agricultura urbana y periurbana es importante, también más cercana a los centros de consumo, el aumento y la diversificación de la productividad agrícola sensible a la nutrición, la investigación, la innovación, el enriquecimiento de alimentos, invertir en redes de carreteras, de infraestructuras para poder sacar alimentos inocuos, nutritivos, diversificados desde el campo hasta la ciudad. Y por otro lado, fomentar la accesibilidad a las dietas saludables en la población más vulnerable, principalmente con programas de transferencias condicionadas, transferencias en especie de alimentos mejor balanceados, los programas de alimentación escolar que son esenciales
que se constituyen en la comida más importante en muchos niños en situación de vulnerabilidad. Y como políticas complementarias, regular la industria alimentaria, la comercialización de alimentos, algo que siempre hemos comentado y hablado aquí en Paraguay, la necesidad del etiquetado de los alimentos ultraprocesados, que no implica prohibir el consumo o la venta de los alimentos, sino informar de mejor manera a la población sobre los contenidos nutricionales de estos alimentos para que el consumidor pueda hacer una compra mucho más inteligente. Eso quería presentarles, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, señor Jorge Mesa. Bueno, él nos estuvo hablando un poco, dándonos unos datos en cuanto a lo que es el contexto mundial referente a lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Nos comentó un poco acerca de las tasas, de lo que son, digamos, relacionado a lo que es inseguridad alimentaria, también estos niveles de alimentación que existe y el costo que representa llevar una alimentación adecuada o saludable. Y por supuesto, también nos dio un poco un contexto de lo que tenemos aquí en Paraguay también, las tasas de su alimentación, así también como algunos problemas nutricionales o de malnutrición que seguimos teniendo a nivel país también. Y por supuesto, también aquellas políticas que lleva a cabo la institución como para revertir un poco esas problemáticas relacionadas a lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, seguidamente entonces le tenemos a nuestra segunda invitada de la noche. Ella es María Salgado, quien nos va a estar hablando sobre gobernanza alimentaria y agroecología, el rol de los pequeños productores de alimentos en el contexto actual. Bueno, vamos a conocerla también a nuestra segunda invitada. María es agricultora ecológica en el sur de Uruguay, guardiana de semillas, así como formadora en escuelas de agroecología de niños, jóvenes y adultos. A nivel territorial participa de ACA, que es una agrupación canaria agroecológica, organización de productores y huerteros agroecológicos, que es miembro también de la organización Maela, que es un movimiento agroecológico de Latinoamérica y el Caribe. Organización regional presente en 16 países. Como delegada de Maela participa de espacios regionales e interinstitucionales como la Alianza de los Pueblos por la Soberanía y el Caribe, por la soberanía alimentaria, perdón, y el Caribe Internacional, Planificación CID, Articulación Global de Organizaciones de Pequeños No Productores por la Soberanía Alimentaria, generando diálogos por la agroecología y la soberanía alimentaria, con otros movimientos y organizaciones frente a la FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria. Bueno, María, te damos la bienvenida y te invitamos a que comparta con nosotros tu experiencia o tu presentación en esta noche. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, disculpen, pero tengo mis perros acá atrás, van a estar colándose de ratitos. Bueno, primero agradecer la oportunidad para tener esta charla que, como Federico nos había invitado, es un coloquio, ¿no? Un diálogo que es parte de los espacios a lo que apostamos, ¿no? Me alegro ver a Jorge, que nos hemos visto en FAO Chile, en distintas acciones donde participó Maela con la alianza, así que con un detalle bien interesante de un poco el estado de situación, ¿no? El nivel de alimentación, seguridad, inseguridad alimentaria y nutrición. Bueno, como ustedes saben, los movimientos sociales tenemos como una doble tarea, ¿no? Siempre se habla de los pequeños productores de alimentos que proveemos el 70, el 60, el 80, los números oficiales de FAO dicen que un 70 de los alimentos del mundo. Pero además de esa tarea que es central en la vida humana, en la vida de la civilización y que lo venimos haciendo desde muchísimo tiempo atrás,
Hay otra tarea clave que es la disputa de sentidos en el sistema agroalimentario en general, ¿no? Este día para nosotros, y para presentar esta disputa de sentidos, no es solamente el día de la alimentación, sino es el día por el que nosotros plantamos bandera con el tema de la soberanía alimentaria. Y ahí está la primera disputa de sentidos por la que quiero conversar, que es esa capacidad de generar decisiones autónomas en un territorio, que puede ser un país, un estado, para definir cómo nos alimentamos y de quiénes nos alimentamos y cómo llegamos a proveernos o a proveer, en el caso de nosotros que somos productores, de esos alimentos, ¿no? Entonces, la primera cuestión, la primera disputa de sentidos es esa, alimentación y soberanía alimentaria. ¿Por qué es central este tema? Porque lo que está tratando de discutir y poner en relevancia es la necesidad de cambios de modelos agroalimentarios, ¿no? Jorge presentaba muy bien ahí los números de la inseguridad alimentaria, pero eso no tiene un correlato respecto a cuáles son los modelos de producción de alimentos que están atrás de esos números. ¿Cuál es la realidad de la seguridad alimentaria cuando hablamos de territorios rurales y cuando hablamos de espacios urbanos? ¿Cuál es la realidad de esa seguridad o inseguridad alimentaria cuando estamos hablando de un modelo que transacciona a través del dinero y eso es lo que se mide o ese es el valor de cambio por lo que se puede medir la capacidad de consumir alimentos más sanos, una dieta más variada, apropiada, ¿no? Occidentalmente apropiada. Y aquí es clave entender esta diferencia. No es solamente producir alimentos suficientes, sino con qué calidad de alimentos estamos pensando, si son accesibles para todos y cuán lejos está esa producción de donde nosotros vivimos y nos alimentamos cotidianamente. Ustedes saben que la tendencia global es hacia la urbanización de todos los espacios y los territorios y por lo tanto el rol de los productores cada vez más está solamente alejado en la lógica de proveer alimentos y el alimento también ha sufrido una transformación respecto a lo que se consideraba históricamente, ¿no? Hoy por hoy tenemos disputas enormes con todas las grandes empresas que trabajan alimentos procesados, mejorados, etcétera, etcétera, donde hay una mediación enorme desde que las distintas materias primas salen de la chacra, salen del campo hasta que llegan a los consumidores. Entonces la disputa está en el contenido, está en la calidad, está en quien lo produce. Y la otra disputa es, ¿qué es la otra disputa central, política, diría yo? Alimentación versus soberanía alimentaria o seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y la otra es territorio. El tema de territorio es central, ¿por qué? Porque esa producción de alimentos de los pequeños productores está cada vez más en jaque debido a que no tenemos todas las condiciones cuando el modelo del agronegocio va trabajando en los territorios. No es posible una convivencia de pequeños productores de alimentos, en particular alimentos ecológicos, con alimentos del agronegocio o con productos del agronegocio, ¿no? Entonces, eso es central que podamos tenerlo claro, que es parte de lo que cuando hablamos de agroecología es lo que estamos promoviendo. Y la otra cuestión que para nosotros es central es hablar de alimentos, pero que no esté mediado o no esté pensado como una mercancía. Desde ese lugar, también nosotros decimos, el alimento es un derecho humano, el alimento de calidad para todos también es un derecho humano. Estas son las consignas con las que los movimientos sociales trabajamos, vivimos y disputamos en los territorios. Ahora, cuando nos articulamos,
generamos espacios de acumulación política y estratégica a partir de nuestras experiencias, y de ahí es cuando empezamos a trabajar en la articulación con otras organizaciones, en este caso por la agroecología y por la soberanía alimentaria, de pequeños productores familiares, de pueblos indígenas, consumidores conscientes, trabajadores rurales, organizaciones de pescadores artesanales, productores ecológicos a pequeña escala como nosotros, y de ahí juntos cómo trabajamos, articulamos y disputamos en los espacios como la FAO y como más recientemente en los últimos 10 años con el Comité de Seguridad Alimentaria. Entonces, para mí en este día era central poder compartir cuáles son los ejes de esa gobernanza agroalimentaria desde el punto de vista de los pequeños productores de alimentos. Muchas veces nosotros entendemos que no hay un cuestionamiento al modelo imperante. Entonces, por lo tanto, si no disputamos cuál es el modelo de producción de alimentos imperante y las formas organizativas para que llegue esos alimentos a las distintas familias, producciones, comunidades, etcétera, seguimos como dando vuelta a la noria. Seguimos dando vuelta a la noria porque no estamos cuestionando la raíz del tema. Si nosotros tomamos este año 2020, que es un año muy particular, y en el que además se vieron también indicadores súper interesantes, vemos cómo a nivel de territorio las comunidades, las organizaciones de productores hemos podido dar respuestas en el marco de esta crisis sanitaria a temas alimentarios, organizativos, sociales y económicos desde nuestras organizaciones pequeñas de base. Quiero poner algunos ejemplos. Uruguay es un país chiquito, no me gusta ponerlo siempre de ejemplo porque a veces hay realidades diferentes, ¿verdad? Pero sí quiero poner las cosas que hemos vivido nosotros como organización. Nosotros hemos aumentado enormemente los pedidos de productos ecológicos. Eso significa que no estamos teniendo ninguna política pública, ningún programa público que esté apoyando nuestra producción, ni el incremento de producción, que lo estamos sosteniendo desde nuestro propio hacer, desde nuestros propios bancos de semillas, desde nuestra propia interacción a partir del diálogo de saberes, desde nuestra propia interacción para poder fortalecernos a nivel de la maquinaria, de las formas organizativas para llevar el producto a las familias que lo necesitan y que lo solicitan. Ha sido enorme el aumento de gente, familias que buscan comer productos sanos. Primera tendencia. Segunda tendencia, enorme la cantidad de gente que busca un productor que esté cerca, una familia que esté cerca para poder alimentarse de otra forma y llegar en forma directa al alimento. Y una tercera interesante tendencia es muchas familias o personas que están buscando retomar una producción sana. Algunas que tenían vínculo con la producción convencional y que quieren hacer un proceso de transición, y otras que están arrancando y quieren hacerlo de forma ecológica. Entonces, la crisis en este contexto a nivel de territorio nos está mostrando que es posible tomarlo como oportunidad, pero en el otro nivel, y siempre me gusta estar haciendo esa comparación, ¿no? El territorio y el espacio internacional de gobernanza está dando señales en el sentido contrario. Desde en estos días que está el comité, terminó de sesionar el Comité de Seguridad Alimentaria, que hemos tenido oportunidad de escuchar a distintos delegados de distintos estados miembros, delegados de la FAO a nivel mundial, la tendencia va en el sentido contrario. En vez de capitalizar esas disponibilidades, esas potencialidades que surgen en el territorio y que es posible llevarlo a otra escala, lo que se está negociando es cómo trabajamos una agricultura cada vez más dependiente de fuera de quienes somos los protagonistas en el territorio,
la digitalización de la agricultura, como si eso fuera una solución al problema, ¿no? Y la tendencia a pensar que no necesariamente la mayoría de los productos que llegan a cualquier mesa de la familia son producidos por los pequeños productores, sino una apuesta grande a una eficiencia, profesionalización y tecnificación de la agricultura per se, nuevamente generando, como fue en los 90, con otros nombres, con nuevos recursos, con nuevas técnicas, con nuevas tecnologías, pero con la dificultad de no pensar en forma inclusiva, ¿no? Entonces creo que necesitamos poder trabajar la gobernanza mirada desde el territorio y mirada desde lo internacional, y cómo se alimentan para poder generar efectivamente el aprovechamiento, el incremento que existe en los territorios para mejorar la alimentación y que sea disponible para todos. Ese es un desafío real, actual en este momento. Necesitamos los movimientos, fortalecer aún más las estrategias de lucha que hemos venido teniendo juntos, porque ese es el panorama, ¿no? Mientras los territorios nosotros vemos cómo se desarrolla otra maquinaria diferente, más a pequeña escala, más efervescente, con más respuestas, a nivel global vemos una tendencia que no es la de aprovechar todo ese capital generado, ¿no? Las oportunidades de la agroecología son enormes, son enormes. Es el único modelo agroalimentario que permite dar respuestas en distintas dimensiones, pero que además no homogeneiza el proceso de producción de alimentos y de abastecimiento, sino que nace desde las distintas realidades y experiencias de distintos continentes, pero que tienen algunos principios en común para poder generar ese alimento para el mundo, ¿no? América Latina y el Caribe no es la excepción, también hay una realidad política diferente de hace unos años. Vemos, como decía Jorge, niveles preocupantes de desempleo, de subalimentación, de subnutrición. Nos preocupa porque eso está asociado a procesos ideológicos de administración y de sentido de conducción de un país, de percepciones distintas de las oportunidades, de percepciones distintas del rol del Estado para poder promover esos espacios, de percepciones distintas de qué es un alimento y qué es una mercancía, ¿no? Entonces, esas son el contexto de desafío que tenemos los movimientos sociales y organizaciones como la FAO, las Naciones Unidas, como el FIDA, como el Programa Mundial de Alimentos, como el Comité de Seguridad Alimentaria, que se supone que es ese comité donde todos los espacios de Naciones Unidas que tienen que ver con la alimentación y la agricultura y la nutrición deberían converger para tomar políticas en conjunto, ¿no? Entonces, para nosotros es una potencialidad desde el territorio que no está pudiendo ser capitalizada. Y no quiero ser inocente con claramente hay otros intereses desde los espacios internacionales. Entonces, los movimientos sociales estamos en ese proceso, estamos firmemente diversificando las estrategias. Este año fue un año donde todos estuvimos muy metidos a nivel de territorio, porque así lo demandaba la situación, y bueno, y también pensando esa construcción de la autonomía alimentaria, ¿no? Desde ese lugar queremos seguir construyendo y aportando a la gobernanza agroalimentaria por la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por compartir con nosotros tu experiencia, todo lo que viene realizando las distintas organizaciones, porque ya vimos que pertenece a distintas organizaciones, movimientos, entonces es para nosotros, digamos, la experiencia en sí es muy enriquecedora. Entonces, seguidamente le tenemos a nuestra tercera invitada. Ella es la licenciada Celia Masi, quien nos estará hablando sobre el tema situación alimentaria y nutricional. ¿Cómo nos encontramos en Paraguay? Bueno, ese es el tema del cual nos estará hablando Celia. Bueno, vamos a conocerla un poco más entonces a nuestra invitada. Celia es licenciada y magíster en nutrición.
titulada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el año 2007. Actualmente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Monitoreo y Evaluación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAM, ente técnico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Además, se encuentra coordinando el proceso de diseño y elaboración de la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición del Paraguay y colaborando con otros proyectos de investigación a nivel institucional. Asimismo, presenta una amplia trayectoria como docente universitaria de la carrera de nutrición con énfasis en la epidemiología nutricional, salud pública y orientación de trabajos de investigación. Bueno, así entonces, de esta manera le conocemos un poco más a nuestra invitada. Y Celia, te invitamos a que compartas con nosotros tu experiencia o tu presentación. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los organizadores por la invitación. Es un placer poder compartir con toda la audiencia. Y bueno, voy a estar hablándoles un poquito entonces sobre la situación nutricional que tenemos en el Paraguay. A ver si puedo compartir pantalla. No sé si se ve, ¿me avisan? Sí se ve. Ya. Bueno, entonces compartirles el título de la presentación, Situación Alimentaria Nutricional, Antecedentes, cómo nos encontramos en el Paraguay. Y como introducción, bueno, recordar un poco que las enfermedades crónicas sabemos que son las principales causas de muerte prematura y evitable a nivel mundial. En el Paraguay las principales enfermedades crónicas son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la enfermedad respiratoria crónica. Estas son causa de 3 de cada 5 muertes registradas en el país y 25% de estas muertes son prematuras, es decir, son muertes antes de los 60 años. Y dentro de las principales enfermedades vemos que las 3 primeras están estrechamente vinculadas a una alimentación poco saludable. Entonces se estima que alrededor del 80% de las enfermedades crónicas pueden ser evitables a través de cambios en la conducta alimentaria y en los estilos de vida. Vemos aquí cuáles son todos los factores, los principales factores de riesgos para la mortalidad y para la morbilidad. En Paraguay, esta es un poco la situación nutricional según las estadísticas nacionales. Vemos por un lado el grupo de los adultos y los escolares adolescentes que en general se caracteriza por una condición de exceso de peso. 3 de cada 5 adultos presenta una condición de exceso de peso, siendo alrededor del 21% los casos de obesidad, según la primera encuesta nacional de factores de riesgo que se realizó en el año 2011. En el grupo de escolares y adolescentes, la situación es similar. Hay una tendencia cada vez mayor del exceso de peso, sobre todo la obesidad. Las últimas estadísticas del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional muestran que 3 de cada 10 tienen una condición de sobrepeso u obesidad. Sin embargo, cuando miramos al grupo de niños menores de 5 años, tenemos como una doble carga de malnutrición y también hablamos actualmente de una triple carga de malnutrición cuando consideramos también las deficiencias de vitaminas y minerales. Entonces, por un lado, vemos que cerca del 26% de los niños menores de 5 años tienen una condición de exceso de peso según las últimas estadísticas del CISVAM. Y por otro lado, sigue prevaleciendo en un 11% la desnutrición crónica, aunque esta viene con una tendencia hacia la disminución de acuerdo a nuestras estadísticas. Por otro lado, vemos el grupo de embarazadas, en el que tenemos también dos situaciones opuestas, digamos. Por un lado, una alta prevalencia de bajo peso, pero también una alta prevalencia de exceso de peso. El bajo peso es más característico en las embarazadas adolescentes de 15 a 19 años, que sabemos que en nuestro país el embarazo en adolescentes es bastante alto y vemos que 4 de cada 10 presentan bajo peso y esto se debe un poco a que están en una etapa de crecimiento y lógicamente entonces presentan una vulnerabilidad nutricional. Opuestamente, en el grupo de las adultas vemos que la mayoría
presentan exceso de peso y sobre todo obesidad. En cuanto a la presencia de enfermedades crónicas, vemos que 1 de cada 2 adultos presenta hipertensión y 1 de cada 10 ya es diabético. Este en el grupo de adultos según la primera encuesta nacional de factores de riesgos. En el caso del grupo de escolares de 12 a 18 años, según la encuesta global de salud escolar que se realizó en el año 2017, 7,7% de este grupo ya presentaba azúcar en sangre alto o una condición de diabetes, según lo referido de profesionales de la salud, y un 6,3% presión alta o hipertensión. En realidad, en relación al consumo de sal, que sabemos que es un factor de riesgo importante, hay varios estudios, incluí algunos porque en realidad me parecían los más relevantes. Este es uno en el que se determinó la excreción de sodio urinario como un marcador estimativo del consumo dietético de sal. Se realizó en funcionarios del Ministerio de Salud en el año 2014, en el que observamos que la excreción de sodio fue 20% mayor a lo recomendado, incluso mayor en hombres. Y ante la estimación del consumo en gramos por día, vemos que en general fue de 14 gramos. Sabemos que la recomendación, o sea, de consumo máximo es de 5 gramos, así que en este caso es 3 veces más casi de la recomendación y fue esto mayor en hombres que en mujeres. En otro estudio parecido, de patrones de excreción urinaria de sodio en una población también adulta de 18 a 65 años, con una muestra de más de 400 personas que acudían al mercado de abasto o al policlínico municipal, vemos también que las personas en general más jóvenes, los menores de 30 años, los que tenían un consumo menor de verduras y contrariamente un consumo elevado de frituras, y aquellos que no tenían ni hipertensión ni diabetes, es decir, sujetos sanos, eran las personas que más excreción urinaria presentaban y por lo tanto se ve reflejado en un mayor consumo de sal. Nosotros desde el INAN también realizamos un estudio en el 2014 en el grupo de mujeres embarazadas y en el grupo de escolares y adolescentes, en el que también hicimos una estimación del consumo de sal a partir de una muestra aislada de orina, y vemos que las prevalencias del consumo excesivo son bastante altas. Incluso en el caso de los escolares vemos que un 46% está consumiendo más del doble en relación a las recomendaciones. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, según la primera encuesta nacional de factores de riesgo, vemos que 51% tenía este consumo y siendo bastante mayor en la población de hombres. En el estudio MIX realizado en el año 2016 se puede observar que en el grupo de las mujeres, en general, el porcentaje de consumo es bastante similar al de la primera encuesta de factores de riesgo y se muestra un consumo un poco mayor en las zonas urbanas y en el quintil más rico. Por otro lado, en el grupo de escolares y adolescentes de 12 a 18 años de los resultados de la encuesta global de salud escolar, vemos que una cifra interesante y bastante elevada de consumo de bebidas alcohólicas que es similar al grupo de mujeres adultas, de un 35%, e incluso 46, casi un 47%, ya estaría consumiendo bebidas alcohólicas antes de los 14 años. En cuanto al hábito de fumar, la primera encuesta también nacional de factores de riesgo también mostró cifras del 14,5% de personas fumadoras, que fue bastante mayor en el grupo de los hombres, y se estima así que alrededor de más de 600.000 personas son fumadoras habituales. El resultado de la prevalencia de tabaquismo en mujeres, tanto de la primera encuesta de factores de riesgo como en la encuesta MIX, es bastante similar, entre un 4 y 6% para el grupo de mujeres. En relación a la actividad física, bueno, vemos esta torta pintada más de rojo. En realidad vemos que hay una inactividad física en la población de adultos y en general. O sea, 60%
presentaba un nivel bastante bajo o un nivel de inactividad física. Y cuando eso se disgregaba en los momentos de desplazamiento, es decir, si es que las personas invertían su tiempo para realizar actividad física, para desplazarse al lugar de trabajo o para desplazarse de un lugar a otro, el 80% lo hacía en muy bajo nivel. Y lo mismo también en el tiempo libre, casi 75% era inactivo o no utilizaba su tiempo en el libre para realizar actividad física moderada a intensa. En el grupo de escolares de 12 a 18 años, según esta encuesta global, también vemos una alta prevalencia de niños que no cumplen con la recomendación mínima de actividad física, que es de al menos 60 minutos al día, mínimamente 5 veces a la semana. Y vemos que hay entonces una prevalencia bastante elevada de inactividad física y bueno, otros porcentajes como por ejemplo que solamente el 21% tiene suficientes días a la semana de actividad física o que solo un 43% va hasta la escuela caminando o en bicicleta y una prevalencia bastante alta también de actividades sedentarias. En cuanto a prácticas alimentarias, bueno, vemos en primer lugar y sabemos que el primer alimento de la vida debería ser la leche materna, es un alimento protector. Sin embargo, tenemos porcentajes bastante bajos bueno, que es un dato alentador el que presentaba el señor Jorge Mesa, que por lo menos esto va en aumento, lo cual es alentador, pero las últimas estadísticas nos hablan de un 31% nada más de niños menores de 6 meses que reciben una lactancia materna exclusiva. Por otro lado, un trabajo que realizamos desde el INAN en el año 2014 como para conocer un poco el inicio de consumo o el inicio de la introducción de ciertos alimentos, lo que vemos como preocupante es que antes del año de vida, antes de los 12 meses ya los niños estaban incluyendo, es decir, se le estaba incluyendo a su alimentación productos como bebidas azucaradas, azúcares o alimentos azucarados. Entonces, a muy temprana edad ya están generando hábitos insaludables para la salud, valga la redundancia. Bueno, y en relación al comportamiento alimentario de escolares en este grupo de edad, vemos que un muy bajo porcentaje también logra cumplir con las recomendaciones del consumo de 5 frutas y verduras al día. No llegamos ni al 10% en esta población y por el contrario, una alta cifra de niños que consumen bebidas gaseosas al menos una vez al día, lo cual es alarmante. Y por otro lado, también esta cifra del 15% de los niños que referían comer en restaurantes de comida rápida al menos 3 días en la última semana de la encuesta, ¿verdad? Este es otro estudio que se realizó en el año 2016 en el que se evaluó la ingesta de líquidos en niños de la capital del país y en el departamento central y Caguazú. Y uno de los resultados que se destacan es que en el grupo de sobrepeso y obesidad hubo un aumento, o sea, hubo un consumo significativamente mayor de bebidas azucaradas. En relación al consumo de porciones de fruta y verduras en la población adulta, vemos que el 85% no puede cumplirlas tampoco. O sea, hay un bajo consumo o un bajo cumplimiento de la recomendación mínima de consumo de frutas y verduras, llegando a una media de consumo de 2.8, según la encuesta nacional de factores de riesgo. Y por el contrario, vemos que el consumo de comidas rápidas es bastante frecuente en una semana típica, incluso siendo ya casi del 38% aquellos que los consumen al menos 3 veces a la semana. Este es un estudio que realizamos este año en el marco del COVID acerca de las prácticas alimentarias y estilo de vida. El estudio fue de tipo exploratorio en el que el objetivo fue analizar un poco cómo se encontraba o cómo se encuentra en un contexto alimentario general de la población y también aspectos de percepción de alimentación durante la cuarentena por COVID. La información fue recabada a través de un cuestionario autoadministrado online en el que incluían preguntas de selección múltiple de aspectos sociodemográficos, ingesta alimentaria, actividad física y percepciones acerca de su comportamiento alimentario durante la cuarentena, entre otros aspectos. Se incluyeron a adultos de 18 años y más que fueran de ambos sexos y residentes en el territorio paraguayo
Y el periodo de recolección fue desde el 22 de mayo al 12 de junio de este año, en donde ya nos encontramos en Paraguay en la segunda fase de la cuarentena. Participaron un poquito más de 2.000 personas, principalmente de la capital del país, del departamento central y de algunos departamentos fronterizos como Itapúa, Alto Paraná, Mambay y en menor proporción en los demás departamentos. Vemos que principalmente fueron más mujeres las participantes, 35% fue personal de salud y el 70% tenía un nivel universitario completo, es decir, terminó la universidad o incluso tenía un nivel de posgrado. El rango de edad estuvo mayoritariamente entre los 18 y 40 años. Aquí vemos que entonces la prevalencia de exceso de peso, esto fue autorreferido por la población, vemos que las estadísticas son muy similares a las estadísticas nacionales en cuanto al exceso de peso. El 21% presentó obesidad, 29% presentó algún tipo de patología y las más frecuentes fueron la hipertensión arterial y el colesterol alto. Por otro lado, una repercusión bastante negativa sobre la realización de actividad física, ya que el 64% refirió realizar menos actividad física que lo habitual durante esta fase de la cuarentena. Además, el 60% refirió sentir mucha ansiedad, la cual tuvo algún efecto sobre la calidad de su alimentación. En cuanto al consumo de alimentos, vemos que el 46% refirió consumir más cantidad de alimentos que lo habitual y el 34% refirió consumir productos considerados no saludables también en mayor medida. En cuanto a los aspectos de seguridad alimentaria, vemos que el 44% refirió haberse preocupado en algún momento de este periodo por quedarse sin alimentos en su hogar y 43% dijo haber sufrido una disminución de sus ingresos monetarios que afectó la compra de alimentos. Por otro lado, curiosamente, en cuanto a la compra y preparación de alimentos, vemos que el 40% utilizó con mayor frecuencia el servicio de delivery para poder adquirir los alimentos en el hogar y un alto porcentaje de personas consumió y preparó con más frecuencia comidas caseras durante este periodo de confinamiento. En general, vemos en un contexto general que el comportamiento alimentario sigue como la misma tendencia que los antecedentes, o sea, el 62% tiene un consumo insuficiente de frutas y verduras, que incluso disminuyó durante la cuarentena en un 21% para lo que es el grupo de frutas y en 12% de las verduras. Asimismo, también el 88% consume insuficientemente lácteos, es decir, la mayoría refirió consumir todos los días algún tipo de lácteo, pero solo el 12,2% refirió consumirlas en las porciones adecuadas, que son al menos 3 en el día. Por otro lado, en el grupo de los cereales, en la que se incluyen el arroz, fideo, los panificados, las pastas, esta fue consumida en mayor medida, en un 41% aumentó el consumo de estos productos durante la cuarentena. Y con respecto a las carnes, casi la totalidad refirió ser consumidor de algún tipo de carne, sea pescado, pollo, carne vacuna, cerdo, y el 64% refirió consumirlas todos los días. Incluso el consumo aumentó en un 18% durante la cuarentena. Y en relación a los productos o alimentos considerados no saludables, vemos que en general un 84% tiene la costumbre o el hábito de incluir productos o alimentos fritos y ricos en azúcares en su dieta habitual, y este consumo aumentó también en un porcentaje importante durante la cuarentena. En el caso de las bebidas azucaradas, también el 65% tiene el hábito de consumirlas y un 15% refirió consumirlas todos los días. Este consumo también aumentó en un 26%. En relación al consumo de bebidas alcohólicas, alrededor del 66% refirió ser consumidor de algún tipo de bebida alcohólica y 21% refirió aumentar ese consumo durante la cuarentena. Entonces, como vemos, estamos ante una problemática, ¿verdad? O sea, nos vemos afectados, nuestra calidad alimentaria, nutricional, está afectado por prácticas y comportamientos no tan alentadoras. Entonces, bueno, quería compartirle un poquito cómo enfrentamos esto desde el Estado o más bien desde el INAN.
nosotros desde el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición venimos trabajando desde el 2016 en el desarrollo de una encuesta nacional de alimentación y nutrición para todo el país, ¿verdad? Porque hace más de 50 años que no se realiza una encuesta completa que pueda caracterizar el perfil nutricional y cuáles son los factores asociados. Esto lo estamos haciendo en cooperación con la cooperación de FAO. También estuvimos en un proyecto con la Agencia Presidencial de Colombia y a través de ese proyecto tenemos el apoyo de expertos de la Universidad de Antioquia que tienen amplia trayectoria en la aplicación de encuestas nacionales de nutrición. Y también tenemos muchísimo apoyo de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos aquí en el Paraguay, que nos orientaron muchísimo acerca de, en cuanto a la elaboración de cuestionarios y metodologías de trabajo en campo. Y así fue que entonces el año pasado logramos realizar la prueba piloto en 4 departamentos. Estuvimos en Asunción, en el área central, en San Pedro y en Caguazú, con el objetivo de validar nuestros instrumentos y de probar nuestras metodologías en campo. Así que ya estamos avanzando, técnicamente pudimos avanzar bastante bien y ahora los siguientes pasos para poder lograr esta implementación es tener un presupuesto asignado ya para implementarlo a nivel nacional, institucionalizar la ENAN porque lo estamos haciendo como a la par de las diferentes actividades y ojalá podamos tener más adelante una normativa para poder implementar de manera sistemática esta encuesta porque no tiene mucho sentido implementarla ahora y después esperar otros 50 años para volver a implementarla. O sea, es indispensable o muy importante poder aplicar esta encuesta cada 5, en su defecto cada 10 años, como para ir viendo, conociendo la evolución epidemiológica, digamos, de nuestra alimentación y estado nutricional. Por otro lado, desde el INAN también se llevan diversos programas y estrategias alimentarias nutricional. Tenemos por un lado el PANI, que es el Programa Alimentario Nutricional Integral, en las que están enfocadas a los niños y a niños menores de 5 años y embarazadas, mujeres embarazadas, a las que además de dar un complemento nutricional, la visión es un poco integral, como dice el nombre, de seguir un poco un control integral al niño, promocionando la lactancia materna, la alimentación saludable, asegurar de que estén al día con su esquema de vacunación, entre otras asistencias, y vemos que años atrás, o sea, en comparación a años atrás, la evolución de la desnutrición fue, sobre todo la crónica, fue como en disminución y creemos que es también gracias en parte al programa. Por otro lado, llevamos también programas de prevención de control de desórdenes de deficiencia de yodo, en la que controlamos la cantidad de yodo en la sal. Como ustedes saben, la única fuente de yodo actualmente en el Paraguay es la sal yodada. Y aparte también hacemos el monitoreo de las harinas que deben estar enriquecidas con hierro y vitaminas del complejo B. Además también contamos con una estrategia para reducir la sal en panificados. Y bueno, el CISBAN, que también a través del CISBAN tenemos los registros estadísticos de la situación alimentaria, o sea, realmente la situación nutricional, no alimentaria, de grupos vulnerables en la que incluimos a embarazadas, niños menores de 5 años y escolares y adolescentes. Entonces vamos viendo la evolución de estas poblaciones. Y desde la promoción nutricional, desde el Departamento de Promoción Nutricional, bueno, se realizan múltiples actividades educativas para la población y además de materiales educativos diversos, incluso en el marco del COVID se han elaborado muchos materiales informativos y educativos para la población. Además, también apoyamos de cerca al monitoreo del Programa Alimentario Escolar del Paraguay y participamos en grupos técnicos. Hay un grupo técnico de Mercosur en el que participa también en el INAN, en las que se trabaja sobre todo el tema de etiquetado frontal de alimentos. Y también apoyamos a programas o estrategias del ministerio como, bueno, la escuela saludable, alimentar la mente, cantinas saludables, entre otras estrategias. Y participamos también activamente de proyectos con cooperaciones internacionales como FAO, UNICEF, OPS, entre otros. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los desafíos a los que nos enfrentamos como para tratar de mejorar
esta situación alimentaria nutricional, bueno, y en primera instancia es mejorar, son muchos los desafíos, pero algunos que menciono, para mí es que hay que mejorar la articulación de las acciones intra e interinstitucionales, de esa manera poder optimizar los recursos y tener mayor impacto de las acciones y sobre todo un enfoque integral, porque creo que es importante mencionar que cuando hablamos de desnutrición o de obesidad o problemas alimentarios, no siempre tiene que ver solamente con el consumo de alimentos. Hay muchos determinantes sociales que afectan tanto el estado nutricional como la calidad de los alimentos y va desde la potabilidad de agua, los cambios climáticos, calidad de vivienda, entre miles de otros factores. Entonces, trabajar en equipos multidisciplinarios es fundamental realmente para poder mejorar las intervenciones. Por otro lado, creo que también es sumamente importante tener como una visión de dejar capacidades instaladas en las comunidades. Muchas veces tenemos todavía la visión de intervenir y termina un proyecto o termina un programa y queda como en el olvido. Entonces es muy importante que las comunidades participen de las intervenciones, que sean partícipes, porque es la única forma en que las intervenciones pues sean sostenibles y que sean llevaderas dentro de la comunidad y así asegurar entornos saludables, acceso a alimentos saludables y demás. Otro desafío es el control de la publicidad de alimentos. Estamos todavía un poco lejos en comparación a otros países en cuanto a la regulación de publicidad de alimentos y una población bastante vulnerable es justamente la población infantil que incide de manera negativa en el consumo de alimentos no nutritivos. Y obviamente también es sumamente importante seguir generando datos estadísticos que sean representativos y que tengan un sustento científico, porque esto es lo que nos guía y nos orienta a elaborar intervenciones efectivas y sobre todo para poder generar mayor interés a nuestras autoridades y poder generar también una mayor decisión política. Así que bueno, yo termino mi presentación con esto. Les doy muchas gracias. Dejo mi correo por si hay alguna consulta. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia, por tu excelente presentación. La verdad que nos diste muchos datos interesantes y otros alarmantes relacionados a lo que es un poco nuestra dieta y lo que todos esos alimentos, digamos, poco saludables que consumimos en toda la población, en todos los sectores de la población. Entonces, muy interesantes los datos que compartiste con nosotros. Seguidamente le tenemos a nuestra última invitada de la noche. Ella es Bernarda Pessoa Torres, quien nos va a hablar sobre el tema situación de la alimentación en Paraguay, una mirada desde las organizaciones sociales. Bueno, Bernarda es lideresa indígena del pueblo Cuón, de la comunidad Santa Rosa, distrito de Benjamín Acebal, departamento de Presidente Hayes. Además, pertenece a organización de CONAMURI en el área de la dirección de la Secretaría de Comunicación y Cultura y es parte del grupo SUNU Acción Intercultural de los Pueblos Indígenas y también pertenece al colectivo de mujeres del Gran Chaco y es defensora ambiental y territorial. Muy bien, de esta manera entonces le conocemos un poco más a Bernarda y Bernarda, te invitamos a que compartas con nosotros tu experiencia o tu presentación en este conversatorio. Buenas tardes y buenas tardes noche, casi noche ya. Agradecida por la participación que me han dado hoy y siempre agradezco también a las organizaciones en donde pertenezco y a mi comunidad y a mi pueblo que es COM. Nosotros habitamos acá en el Chaco paraguayo, estamos en el Bajo Chaco y tenemos organización que aglutina campesinas indígenas en Paraguay y también la CONAMURI es perteneciente a la CLOC Vía Campesina y en esos ejes muy importante que estamos tratando es justamente el día de hoy que es el día de la alimentación.
¿verdad? Es muy importante este debate que estamos haciendo y estuve escuchando las informaciones que nos están dando el INAM. Entonces, nosotras como mujeres del campo, como tanto indígenas y campesinas, siempre nos basamos a la soberanía alimentaria en nuestro territorio, porque es lo más importante, aunque vemos muchas veces que el Estado, los gobiernos actuales no le dan importancia a los productos nacionales, a los productos agroecológicos, no le dan tanta importancia, pero en estos últimos momentos, últimos tiempos y el golpe de la pandemia, de la COVID-19, eh, la salida fue directamente la apuesta de la idea de las mujeres para salvaguardar a las comunidades, a los barrios, a los comités, en todo el territorio nacional. La idea de las mujeres fueron las que sacaron adelante para que nadie quede sin alimentos. Entonces, muchos de los casos en nuestros países no están preparados para enfrentar ante estas situaciones de las crisis, tanto la salud, tanto la educación, ni tampoco la alimentación. ¿Por qué digo esto? Porque la producción nacional son pocos valorables para nuestros países. Entonces, somos dependientes de otros productos que son exportados. ¿Y qué pasa entonces en estos tiempos que se han cerrado las fronteras, los aeropuertos? ¿Dónde vamos a ir a pedir los alimentos? Entonces terminaron la producción. Si pedís ayuda a una institución, siempre te dicen, ahora no tenemos más mercancía porque están cerradas las fronteras. Entonces, eso quiere decir que no tuvimos luego la producción nacional en nuestro propio territorio, que es el territorio paraguayo. Entonces, justamente eso decimos que no estamos preparados para enfrentar ante estas situaciones. Los productos agroecológicos son una sobrevivencia y una resistencia de los pueblos que tienen que usar sí o sí, no solamente para dar valor ante una figura importante de políticas de alimentación, sino dar el valor y el respeto al cuerpo humano. ¿Por qué digo esto? Porque la comida depende de nuestra salud también, depende mucho de cómo comemos. Entonces, cuando uno come mal todos los días, el cuerpo también se enferma. Así también nosotros siempre decimos que hay que cuidar el cuerpo tanto como el territorio y el cuerpo humano. ¿Y cómo lo alimentamos el cuerpo? Lo alimentamos con alimentos sanos, saludables, que tienen que ser agroecológicos. Inclusive, pocas mujeres, o sea, las mujeres no se dicen luego que son productoras. Sin embargo, las mujeres aportan muchísimo valor dentro de nuestra sociedad. Por esa misma razón, aunque yo tengo mucho respeto a las instituciones cuando dan la información que aprenden en otros países, que aprenden cómo ellos salvaguardan los alimentos, son preparados. Nada más lo que yo tengo que decir es que tienen que valorar lo que es suyo, que es de su propia producción y no depender de otros países, porque ¿dónde vamos a ir si es que no tenemos producción? Tenemos producción bastante, pero no se reconoce como una producción que es muy sano y saludable. Sin embargo, los que dependemos son, así como dice la otra que estuvo hablando, de cómo se consumieron las cosas. Son cereales, cosas empaquetados.
y la bebida alcohólica también entra en eso, y son productos exportados que nosotros dependemos. Y eso, si se habla mucho de estos temas, tenemos que empezar de nuestras prácticas, de cómo estamos comiendo nosotros, la familia, cómo están comiendo. Ahora, por ejemplo, en las comunidades indígenas, algunos ya no pueden comer las frutas del monte. Algunos ya no pueden ni oler la carne de animales silvestres, solamente porque están comiendo todos los días carne vacuno, yeye, cereales, chupetines, todo lo que es exportado, la Coca-Cola. Ellos quieren tomar jugos, caricias, que son productos exportados. Entonces, no son naturales. Entonces, todo esto depende de cómo se politiza la alimentación. Por eso la CONAMURI y otras organizaciones, tanto las defensoras ambientales, el Grupo SUNU, el colectivo de mujeres, apostamos fuertemente los productos agroecológicos, y es una política. Nosotros no decimos que la alimentación no es política, también es política, y depende de las prácticas que nosotras y nosotros hacemos a diarios. Vemos muchísimos cadenas de supermercados, cadenas de fármacos. Esas cadenas de fármacos y de supermercados eliminan el valor de los productos naturales, como la medicina nacional y naturales han eliminado los fármacos. Uno ya no quiere hacer su medicina natural y se va a la farmacia. Se va a la farmacia y compra ahí rápidamente y toma. Pero ¿qué pasa ahí? Está consumiendo desde la misma solución u enfermedades de los productos fármacos. En vez de preparar su medicina natural, se va en compra y la consumición es fuertemente. Al igual también los productos que venden los supermercados, esos ya no son naturales, son guardados de meses y meses, y las personas solamente por mirar que el tomate está muy lindo por fuera y la carne también está muy lindo por fuera, sin embargo está comprando un producto que ya estaba guardado de meses y meses, y el cuerpo lo recibe. Entonces, fácilmente también la enfermedad puede entrar en el cuerpo si es que la comida nosotros no atendemos. Entonces, este debate es muy importante porque para mí la alimentación es muy importante para todos nosotros y nosotras, porque estuve escuchando la otra que estaba interviniendo la información de cómo se ha comido ante el COVID-19. Es muy importante que el gobierno también tenga en cuenta cuántas familias y mujeres han apostado para que ninguno quede sin comida, ¿verdad? Eso nadie valora, nadie hace referencia ante estas cosas, solamente números y números. Sin embargo, muchísimas cosas se han hecho durante estos meses que la pandemia ha entrado en nuestro país. Y hemos logrado una ley que ampara a las ollas populares. El gobierno tenía que dar un porcentaje a las ollas populares para que no les falten alimentos. Entonces, porque para nosotras la carne de soja tampoco es alimento, porque ellos te dan carne de soja
y cosas a graneles para cocinar, las instituciones de la CEN. Y nosotros decimos que no queremos productos que vienen de afuera, sino que sea de productos nacionales. Entonces, hasta ahí la reglamentación de la ley fue aprobada, pero no está aplicada. Y estamos ya casi noviembre, y esta ley solamente va a durar en el 2020 por la pandemia. ¿Y qué pasa ahí entonces? Solamente te dicen vamos a solucionar, pero nunca solucionan. Entonces las mujeres hacen lo que puedan, que son las ollas populares y comunitarias, que nadie dice que es un valor muy importante. Es como que es natural que las mujeres tienen que cocinar nomás, tienen que hacer nomás estas cosas, y no tenemos que ser así, no podemos naturalizar estas situaciones. Si las mujeres no hacen eso, ¿qué va a pasar a muchas familias que se quedaron sin trabajo, que fueron suspendidos, que ningún subsidio no pudieron alcanzar solamente porque no tienen, algunos no tienen documentaciones? Son muchos problemas que tuvieron para entrar en el subsidio de Putumayo, de Ñangarecó, de todo eso. Muchas familias quedaron afuera necesitadas. Y la solución le dimos nosotros las mujeres de cómo podemos solventar. No importa si los gobiernos no nos apoyan, sino nosotras mismas nos ideamos de cómo podemos solventar estas situaciones. Entonces, este debate es muy importante porque por esa misma razón que las organizaciones le dan importancia a los productos agroecológicos, y tenemos varios jóvenes también que están estudiando de la producción agroecológica, enfrentando otra vez a las universidades que están enseñando otra vez los productos genéticamente modificados, que son las universidades muy altas, y nosotros estamos muy debajo. Entonces, esas universidades que te enseñan cómo cultivar la soja transgénica, el monocultivo de eucaliptos, arroz transgénico, algodón transgénico, maíz transgénico, todo eso te enseñan las grandes industriales del ganado, del agroindustrial, de la ganadería genéticamente modificado, cómo uno tiene que ser un líder de agroexportador. Nadie, ninguna universidad puede decir vamos a instalar este tema de la universidad, que tiene que ser una universidad que dedica a la producción nacional agroecológica, que dedica de cómo los jóvenes tienen que aprender a valorar la alimentación y las medicinas naturales. Y justamente esas incidencias que la CONAMURI, juntamente con otras organizaciones nacionales y la CLOC Vía Campesina, estamos queriendo ya instalar. Estaba instalada luego el IALA Guaraní. El IALA Guaraní apuesta la producción agroecológica, la tierra que tiene que ser protegida ante el posteo, no quemar la basura de las hojas caídas. Todo eso se tiene que aprender en IALA Guaraní. ¿Y qué pasa ahí? El gobierno no quiere reconocer esta universidad. ¿Por qué? Porque dice que es de parte de algunas organizaciones. Entonces, eso quiere decir que no hay un valor importante dentro de nuestro propio territorio. Y esos tipos de universidades como Universidad San Carlos, esos sí están reconocidos y tienen las sedes muchos y muy alta calidad, que te dice hay que estudiar para ser emprendedor y emprendedora. ¿Y qué quiere decir eso? Para poder otra vez instalar una estructura en donde te enseña de cómo podés acumular la capital, que es el dinero.
y no dar el valor a la vida, ni tampoco la vida de la tierra. Entonces, estos debates para mí es muy importante que todos tengamos en cuenta que lo que comemos todos los días no es una comida para el cuerpo, sino nosotros mismos en nuestra cabeza nomás estamos diciendo que sí o sí el cuerpo tiene que recibir este tipo de alimento, pero el estómago a veces ya no te acepta. Por eso tenemos muchas enfermedades de diabetes, enfermedades de la sangre. Uno cuando tiene 60, 80, 65, ya no puede ni ver porque le daña la vista. Unos tienen piedras vesícula que anteriormente nosotros los pueblos indígenas nunca tuvimos, ahora tenemos el apendicitis. Todo esto, estos cuerpos, nuestra mente está golpeando fuertemente este cuerpo que le estamos teniendo. Entonces, esos tipos de debate a mí me interesó mucho y gracias que me dieron este espacio porque desde hace rato se estaba hablando la COVID-19 de cómo está golpeando los territorios en el mundo. Y entonces, no es lo que no tenemos defensa en algún momento en nuestro cuerpo justamente por la alimentación. Entonces, eso es lo que yo quería compartir esta noche con ustedes. Espero no equivocarme, pero son puntos muy importantes que yo estoy hablando a nombre de las organizaciones en donde pertenezco y tanto a nivel nacional e internacional, que la apuesta de la soberanía alimentaria es una política en donde se basa la transformación social y la igualdad entre todos y todas para que no estemos enfermos tanto en el cuerpo ni tampoco en nuestros países y los continentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernarda, por compartir con nosotros tu experiencia y se ve reflejado en lo que nos has transmitido de que realmente eres una defensora de lo que es la parte ambiental, territorial y por supuesto también se vio reflejado eso de que eres defensora de lo que es seguridad y soberanía alimentaria y por supuesto también la parte nutricional. Muchísimas gracias, Bernarda. Entonces, con esto, la verdad que con todas las, digamos, presentaciones o esto que nos han transmitido las experiencias de nuestros panelistas, han generado realmente muchas preguntas, comentarios y por supuesto también mensajes de felicitaciones para nuestros diferentes expositores de la noche. Bien, de esta manera entonces estamos cerrando lo que es el conversatorio, pero ahora es el momento de ir a lo que es el momento de las preguntas, digamos, dirigidas a nuestros diferentes panelistas. Bueno, voy a compartir con ustedes las preguntas. Primeramente tenemos una pregunta de Luis Fernando, que dice el Paraguay es uno de los mayores productores de soja, sin embargo, esta es muy poco consumida en nuestro país. ¿Existiera alguna experiencia que se haya implementado en otras latitudes de manera a aumentar el hábito de consumo, ya que el grano es exportado prácticamente sin ningún valor? Esta pregunta la dirigimos al señor Jorge Mesa. Gracias, Dionisia. Mira, realmente en el tema de la soja sí hay experiencias en otros países sobre cómo consumirla. Ya una de las colegas panelistas hablaba del tema de la carne de soja, lógicamente, que no es lo mismo que la carne de animal y ni tiene los valores nutritivos que otros alimentos, pero en términos generales, yendo directamente a la pregunta, sí, carne de soja o la transformación y la producción de aceite. Aquí en Paraguay mismo entiendo que se estableció una gran planta de procesamiento de la soja para la exportación en aceite en lugar de exportarla en granos. También el uso de la soja como base para la producción de otros alimentos más compuestos y se
se integra y pasa por ciertos procesos para exportarlo ya como materia prima de otro tipo de alimentos y dándole un valor agregado. Es decir, hay varias maneras y aquí en Paraguay se lo ha hecho con la producción de aceite. Bien. Muchas gracias, señor Jorge Mesa. No sé si alguien más de los panelistas quiere agregar algo al respecto a esta pregunta. Bueno, creo que no, entonces seguimos con las otras preguntas y tenemos otra pregunta también de Luis Fernando que va dirigida para María Noel. ¿El sistema de cooperativas podría ser implementado en el circuito de la producción agroecológica? María. Hola, sí. Bueno, un saludo para Luis Fernando. Antes de contestarle, quería decir algo porque capaz que no quedó claro. Mi organización se llama ACA, Agrupación Canaria Agroecológica, y es miembro a nivel regional del MAELA, Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe, que es una organización regional que representa más de 200 organizaciones de pequeños productores, pueblos indígenas, pequeños productores de alimentos agroecológicos y organizaciones de apoyo. La pregunta, las cooperativas en sí son un sistema que se están implementando en muchísimos lados. Hay montones de experiencias de cooperativas que hacen producción agroecológica en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en muchos países de Latinoamérica. Es un sistema súper interesante que requiere mucho compromiso de cada familia de productores y también de consumidores, porque, digamos, el Maela desde su inicio, hace casi 30 años ya, empezó trabajando a partir de organizaciones de bases de productores, familiares agroecológicos, que estaban en contacto directo a través de mercados locales, ferias y cooperativas de consumidores conscientes que trabajaban la venta directa de los productos ecológicos, sobre todo las experiencias de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil son muy conocidas y que han dado mucho resultado en el impacto local. Muy bien, muchas gracias, María. Entonces tenemos otra pregunta que va dirigida para Celia. Un ratito. El INAM pudo preparar estrategias educativas a través de, por ejemplo, menús saludables para las organizaciones que hacían ollas populares o para las instituciones que proveyeron los insumos para las ollas populares y que éstas incluyan consumo de frutas y verduras. Esto es, la pregunta realmente va dirigida a lo que es la época o de pandemia, digamos. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, se han elaborado varios materiales educativos en formato de cartilla y una de ellas justamente es la cartilla de elaboración de ollas populares durante esta época de COVID en la que se incluyeron recomendaciones acerca de la selección de alimentos y obviamente las primeras recomendaciones es preferir preparaciones con verduras y frutas y ojalá crudas. También incluyen menús, opciones de menús, de cómo manipular los alimentos también con las medidas higiénicas, cómo potabilizar el agua también para las medidas higiénicas. Y también desde el INAN estuvimos haciendo sensibilizaciones, charlas de sensibilizaciones virtuales para la población en general en cuanto a manipulación de alimentos, en cuanto a ollas populares, cómo se deben manipular los alimentos en servicios de alimentación y también en un contexto general. Así que sí se vino trabajando todo este año en ese tipo de estrategias educativas. Bien, muchas gracias, Celia. Ya que estamos contigo, hay otra pregunta también, si existe algún monitoreo de parte de INAN sobre la dieta alimentaria de las comunidades indígenas. Sí, en realidad monitoreo como monitoreo
no, realmente porque la parte alimentaria, o sea, de consumo alimentario es un tema bastante complejo, como les mencionaba. Estamos desarrollando hace tantos años ya esta encuesta como justamente para saber cómo se encuentra la alimentación en general. Esta es una encuesta que va dirigida a la población no indígena, pero a la par también estuvimos desarrollando mesas de trabajo para generar una encuesta alimentaria exclusivamente para comunidades indígenas. También hubo muchas mesas de trabajo en las que se tuvo intenciones también de generar como unas guías alimentarias específicas para pueblos indígenas, considerando, digamos, alimentos autóctonos, todas las cuestiones culturales, o sea, tuvimos muchísimas mesas de trabajo y bueno, se logró avanzar de cierta manera, pero así como un monitoreo no tenemos específicamente ni para la población en general, ni tampoco para las comunidades indígenas lastimosamente. O sea, lo que se hace más bien desde el INAN es monitorear un poco los locales gastronómicos o los alimentos que más bien están envasados, que tienen un registro sanitario o un registro de establecimiento, y siempre que estén registrados, entonces hacemos ese control. Pero escapa de nuestro control aquellos que no estén registrados. Entonces, hay muchos desafíos todavía por delante que seguir en ese aspecto. Pero sí hemos trabajado en aspectos de ver, por ejemplo, la inseguridad alimentaria en diversos grupos con comunidades indígenas. Se han trabajado desde proyectos, ha habido encuestas en el que tenemos las estadísticas también que nos dan como por lo menos las bases para poder seguir haciendo intervenciones. Muchas gracias, Celia. Bueno, aquí tenemos también otra pregunta dirigida para Bernarda y dice lo siguiente. ¿Cuáles serían los alimentos que se podrían incluir para las ollas comunitarias sustituyendo las provisiones de la Secretaría de Emergencia Nacional? Me imagino que se refiere a esto. Justamente por eso estuvimos reunidos con varias compañeras de que le llamamos la red de las ollas populares. Estuvimos haciendo muchas acciones para que sea partícipe la red de las ollas populares ante la implementación de la reglamentación de la ley de las ollas populares, justamente porque nosotros decimos que hay que dar valor a la producción nacional, porque muchos compañeros, hermanos que son productores de los productos orgánicos, que se basan también la producción tanto de lácteos, la carne, también productos ya sea de cosas a graneles. Entonces nuestro pedido es dar valor a la producción y para suplementar lo que nos están dando desde hace mucho tiempo la CEN, ya que hay un presupuesto. Entonces, ¿por qué no le damos la oportunidad a los productores nacionales, a los productores del campo que nosotros conocemos? Porque ya no es tiempo de decir, te traigo este paquete y hay que comer esto. Entonces, dar el valor a la producción nacional, porque tenemos todo, solamente que no le dan importancia tanto en el gobierno. Así mismo. Bien. Tenemos otra pregunta que va dirigido para Celia. Bueno, en realidad una pregunta y otro de dónde se puede acceder a materiales, a las cartillas sobre los datos que nos ha mencionado hoy. Pero bueno, la pregunta dice lo siguiente: si sigue existiendo las mesas de trabajo con el Ministerio de Educación sobre la educación alimentaria.
nosotros trabajamos de cerca en el Ministerio de Educación con respecto a lo que es el programa Alimentación Escolar y dentro de eso está la ETI, son mesas de trabajo en donde sí seguimos trabajando muy de cerca en todo lo que es el programa y dentro del programa también obviamente están los temas de educación alimentaria. Sí. Celi, ¿dónde podemos acceder a los materiales didácticos, a esas cartillas o a las informaciones que nos presentaste hoy? Ay, perdón, sí, eso está todo subido en la página web del INAN, que es www.inan.gov, con B corta, ¿verdad? .pi. Y en la sección de materiales educativos, que está a la mano derecha, ahí pueden acceder a todo lo que son los materiales educativos, tanto de COVID como todos los que tenemos en la institución. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo quería preguntarle también algo más al representante de la FAO, al señor Jorge Mesa. Bueno, si bien la verdad que el COVID-19 nos cambió la vida a todos y tenemos un antes y un después, ¿cómo, digamos, afrontará la institución la FAO y cuáles son aquellas principales limitaciones al cual se enfrentará a partir de ahora la institución? Muchas gracias, Dionisia, por la pregunta. Primero, quería complementar un poco a la primera pregunta de Luis Fernando sobre el procesamiento de la soja. Olvidé mencionar el tema de la leche de soja que se saboriza y se utiliza en algunos países dentro de lo que es también la alimentación escolar. No estoy hablando con esto de que estoy a favor del modelo de desarrollo de la producción sojera. Estoy hablando específicamente con una forma de procesar el producto que es la soja. También me gustaría referirme rápidamente al tema de las cooperativas que Luis Fernando hizo referencia, mencionando de que efectivamente no solamente en la forma de cooperativa, sino toda manera de asociación y apoyar al agricultor que se pueda asociar, generar ahí bajo intereses comunes, poder, por ejemplo, negociar mejores precios de los productos, mejorar acceso a los recursos productivos es importante, y hay una labor muy importante que debería tener el Instituto de Cooperativismo de Paraguay, el INCOP, que no solamente ente regulador de las cooperativas, sino un gran programa fuerte de apoyar a que los pequeños agricultores, los agricultores familiares puedan asociarse y tener mejores condiciones de realizar su actividad productiva o socioproductiva, como podamos mencionarlo. Dionisia, tú me repites tu pregunta, por favor, que se sí, por fue supuesto. Sí, por supuesto. ¿Cómo a partir de ahora, digamos, con esto de que nos ha cambiado la vida, esto del COVID-19, cómo la FAO en sí afrontará sus acciones y cuáles son aquellas principales limitaciones que tendrá la institución que, digamos, como desafío? Mira, uno de los desafíos muy importantes que tenemos nosotros es trabajar de manera más contextualizada en el sistema alimentario. De alguna manera, por mucho tiempo hemos venido trabajando en la punta de la producción de alimentos, bajo esa perspectiva, ya después de la propia creación de la FAO, que fue, hay que producir alimentos para satisfacer a una población mundial después de una situación de posguerra, para que se pueda alimentar, para que no haya crisis sociales, nuevas crisis bélicas, y poder llevar la paz a través de los alimentos. Hoy por hoy la problemática no es esa. La problemática no es solamente tener alimentos, sino toda esa discusión de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que hace referencia al acceso de los alimentos, a la disponibilidad de los alimentos y también a la forma de producir los alimentos. La discusión es mucho más mayor a simplemente producir alimentos. Y ahora, con el COVID-19, la discusión va en el sistema alimentario, ¿no? En esa necesidad de conectar más entre el productor y el consumidor. Por un lado, nos enfocado en el productor, que nosotros hemos cambiado el concepto de no es pequeño productor. Nosotros pensamos que es un agricultor familiar campesino. Cuando hablamos de pequeño productor, pensamos como elemento de la cadena productiva donde le metes insumos y esperas que salga alimentos de otro lado, y eso no es cambiar a la percepción hacia un agricultor familiar que necesita mucho más allá que simplemente el apoyo a través de insumos productivos o de tecnología,
sino todos los elementos que necesita una familia para desarrollarse: salud, educación, saneamiento, oportunidades de desarrollo, de aprendizaje, conectividad de un mundo con mayor tecnología. Y trabajar también del otro lado de la punta, que es el consumidor, y buscar esa conectividad siempre. La pandemia nos demostró que en este momento tener un sistema alimentario saludable es tan importante como tener un sistema de salud fortalecido y funcional. Entonces, mantener siempre esa conectividad entre el productor y el consumidor, y que el consumidor sepa de dónde vienen los alimentos, quién produce los alimentos y en qué condiciones de esos que producen los alimentos deberían vivir en una sociedad que depende del pequeño agricultor, del agricultor familiar campesino, ¿no? Esa conectividad es importante. Otro tema que es importante también, y a veces puede ser cuestionable, pero la brecha tecnológica y la brecha digital está creciendo demasiado, y en ese crecimiento y en esa expansión de esa brecha está generando más problemas de los que ya teníamos en poder hacer que los agricultores familiares sean más fuertes, incorporados dentro de este proceso de desarrollo socioeconómico nacional y no dejados aparte, ¿no? Entonces, la conectividad es importante. Esto no quiere decir que la tecnología domine la agricultura, quiere decir que el agricultor familiar tenga las herramientas tecnológicas que se necesitan hoy en día para desarrollar más su modelo y su forma de agricultura. Sí se generan, lógicamente, dependencias tecnológicas, pero en un mundo globalizado hay que usar todas las herramientas posibles para defender un modelo de desarrollo también. Ese es otro de los temas importantes en los cuales hay que trabajar. Y ahí tiene el tema, por ejemplo, del comercio virtual, el hecho de que el pequeño agricultor pueda poner sus productos directamente en la mesa del consumidor a través de una forma más virtual, que le permite conectarse, que le permite mostrar su producto, que le permite enviar su producto hasta un consumidor y hacer transacciones incluso virtuales. Es decir, un mundo entero que el COVID nos está enseñando que tenemos que desarrollar para fortalecer el sistema alimentario. Muchas gracias, señor Jorge Mesa. Bueno, de esta forma entonces estamos ya cerrando nuestro conversatorio de la noche. Estimados colegas, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, su director, plantel de docentes, plantel de estudiantes, les agradecemos su participación y su excelente ponencia de la noche. No se pierdan nuestro siguiente conversatorio del próximo viernes, que estará muy interesante, que se trata sobre la innovación social como herramienta para el desarrollo. Así también tendremos excelentes invitados. Le tendremos a Gustavo Cetrini, que es del Laboratorio de Aceleración del PNUD. También le tendremos a Bart Willens, que es consultor en participación ciudadana de la Organización de Estados Iberoamericanos. También le tendremos a Martín Drago, quien es coordinador del programa de soberanía alimentaria de Redes Amigos de la Tierra. Y también le tendremos a otro invitado más, que es Irving González, quien es director general de Escuela de Economía Social. Entonces, no se pierdan, que estará muy interesante el conversatorio. De hecho, que cada conversatorio de cada viernes que organiza la carrera son temas, digamos, interesantes, son temas novedosos, son temas actuales, así que no se pierdan. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche en este conversatorio de lo que es, digamos, haciendo honor a lo que es el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre. Muchísimas gracias a los panelistas, a nuestros seguidores también, a todos, que tengan muy, pero muy buenas noches.